Veamos el 10º vídeo de geometría. Los teoremas del triángulo. Aquí tenemos un triángulo cualquiera. Ya no vamos a trabajar sobre un triángulo rectángulo. Sus lados le vamos a llamar A, B y C. Y a sus ángulos le vamos a llamar con letras mayúsculas el signo de ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Este tipo de notación será muy útil porque aquí vemos que enfrente del lado C tengo el ángulo C. Enfrente del ángulo A tengo el lado A. Y enfrente del lado B tengo el ángulo B. Bien, aquí tendríamos la altura del triángulo que va a partir al lado A, a la supuesta base, la va a partir en los segmentos D y E. Bien, pues sabemos que el seno del ángulo C es igual a H, el cateto opuesto, partido la hipotenusa que es B. Fijaros que aquí me estoy centrando en el triángulo de la izquierda. La altura H parte el triángulo por la mitad y tenemos dos triángulos rectángulos. H sería el cateto opuesto al ángulo C en el triángulo de la izquierda. Y B sería la hipotenusa del triángulo de la izquierda. Y por otro lado, si nos centramos en el triángulo de la derecha, tenemos que el seno del ángulo B es H partido C, que es la hipotenusa del triángulo de la derecha. Pues si despejo H de ambas igualdades, tenemos que la B de la derecha pasaría multiplicando a seno de C y que la C pasaría multiplicando al seno de B. Como es la misma H en ambas ecuaciones, esas dos expresiones tienen que ser iguales y por lo tanto, si paso B dividiendo a la derecha y C dividiendo a la izquierda, fijaros qué curiosa relación. El seno del ángulo B partido B es igual al seno del ángulo C partido C. Y si hago lo mismo con otra de las alturas de este triángulo, podríamos comprobar que también es igual al seno del ángulo A partido A. Y eso es lo que se conoce como el teorema del seno. Tremendamente práctico porque relaciona los senos de los tres ángulos con los tres lados. Esta señal te avisará de que se aproxima un cambio de pizarra. Si el vídeo va muy deprisa para tu gusto, pulsa el pause. También sabemos que el coseno del ángulo C, y ahora nos fijamos en el triángulo rectángulo de la izquierda, es D, que es el cateto contiguo, partido B, que es la hipotenusa. Por lo que D será igual a B por el coseno del ángulo C. Pero también, como por otro lado, tenemos que E es igual al lado A menos el segmento D, es decir, que es igual a A menos B por el coseno del ángulo C. Basta sustituir D por la expresión anterior. Pues ya conseguimos de esa forma tener D y E en función de A, B y coseno del ángulo C. Pues bien, si aplicamos el teorema de Pitágoras a los dos triángulos rectángulos que separa H y despejamos de ambas igualdades H al cuadrado e igualamos, no lo vamos a hacer porque el desarrollo es bastante largo, fijaros la expresión que tenemos. Que el lado C al cuadrado es igual al lado A al cuadrado más B al cuadrado menos el doble del producto de esos dos lados A y B por el coseno del ángulo C. Y si hacemos eso centrándonos en los tres lados, en vez de aquí que nos hemos centrado en A, centramos en B y en C, obtenemos dos fórmulas equivalentes. Al final todas lo que nos están diciendo es que un lado al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado
menos el doble del producto de esos otros dos lados por el coseno del ángulo opuesto. Y eso es lo que se conoce como el teorema del coseno. El teorema del seno nos está asegurando que los lados de un triángulo son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Y el teorema del coseno es muy práctico porque nos permitirá obtener cualquier ángulo del triángulo conocido sus lados, o hallar el lado que falta si tenemos algún ángulo. Pues hagamos un ejercicio con todo lo que hemos visto de trigonometría unido a esos dos teoremas. Ana y Pablo observan un globo. Ana lo ve con un ángulo de inclinación de 75 grados. Pablo, que está 20 metros más cerca, lo mira con un ángulo de inclinación 80 grados. ¿A qué altura vuela el globo? Bien, vamos a representar a Ana y a Pablo y al globo. Vamos a ponernos en situación. Los dos observan el globo. Ana lo hace con un ángulo de inclinación de 75 grados. Pablo, al estar un poco más cerca, tiene que mirar más hacia arriba, con un ángulo de inclinación de 80 grados. Por lo tanto, este ángulo de la izquierda, que nos será muy útil, es de 100 grados, su suplementario. Y como los tres ángulos de este triángulo tienen que sumar 180, el ángulo de arriba tendrá que ser de 5 grados, que es la diferencia de la inclinación entre Ana y Pablo. Entre Ana y Pablo hay 20 metros de distancia y nos pide el problema que hallemos la altura del globo. Bueno, vamos a intentar con esa medida de 20 metros sacar la distancia que hay entre Pablo y el globo, que vamos a llamar A, y una vez que obtengamos esa A, intentar obtener la altura del globo. Pues por el teorema del seno sabemos que el seno de 5 grados partido el lado opuesto al ángulo de 5 grados que mide 20 tiene que ser igual al seno de 75 grados partido el lado opuesto al ángulo de 75 grados que es A. Pues ya basta despejar A de esta ecuación. A por el seno de 5 grados será igual a 20 por el seno de 75 grados. Con la ayuda de la calculadora, obviamente, porque no son ángulos notables, podemos despejar A. A será igual a 20 por el 0,966, que es el seno de 75 grados aproximadamente, partido 0,087, que será aproximadamente el seno de 5 grados, y todas esas operaciones resultan 221,66 metros. Pues ya sabemos la distancia que hay entre el Pablo y el globo, esa A. Si nos centramos en este triángulo verde, que es rectángulo, como el seno de 80 grados será cateto opuesto, que es H, partido la hipotenusa de ese triángulo verde, que es A, que lo acabamos de calcular, pues tendremos que H, A pasa multiplicando a la izquierda, y H será igual a A por seno de 80, A lo acabamos de calcular anteriormente, seno de 80 nos dice la calculadora que vale aproximadamente 0,985, pues realizando ese producto descubrimos que H es aproximadamente igual a 218,3 metros. Si a eso le sumamos la altura de nuestros protagonistas, pues podemos decir que el globo vuela a casi 220 metros de altura. Y aquí lo representamos en el dibujo. Obviamente nuestro dibujo no está pintado proporcionalmente, podemos esperar que un globo vuele a bastante altura. ¿Te has fijado? Con una única medida hemos podido obtener otra, que es 11 veces mayor, gracias a los ángulos que forman y a la trigonometría. ¿Te crees ahora que hayan podido deducir las distancias entre los planetas? Bien, Juan quiere comprar la alambrada para vallar su casa.
pero solo tiene el siguiente plano en la tienda. Tendrá que volver a su casa. Aquí podríamos deducir que este ángulo medirá 130 menos 90, 40 grados. Bien. Vamos a borrar todos estos árboles que nos molestan, porque como a nosotros nos falta la medida de ese lado contiguo a 40 grados, es el único lado del perímetro de la casa que nos falta, vamos a intentar centrarnos en el triángulo de arriba. De ese triángulo sabemos que tiene un lado de 10 metros y que su ángulo opuesto mide 40 grados. A ver si con esa información nos basta. También sabemos que el lado de abajo mide 15 metros. A los lados que conocemos también le vamos a poner letras. Eso nos ayudará a poder plantear ecuaciones con los teoremas anteriores, teniendo claro la situación de cada ángulo. Por el teorema del coseno, podríamos saber que 10 al cuadrado será igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado, a y 15, más el doble de ese producto entre esos dos lados, más 2a por 15, por el coseno de 40 grados, que es el ángulo opuesto a 10. Aquí nos ha quedado una ecuación de segundo grado horrorosa que podríamos resolver. Pero vamos a utilizar otra técnica mejor. Vamos a usar el teorema del seno. Fijaros que aquí tendremos varias opciones para resolver el mismo problema. Vamos a intentar descubrir el ángulo de arriba. Ese ángulo lo llamaremos C mayúscula porque está enfrente del lado C. Pues el seno de C partido 15, que es lo que mide el lado C, será igual al seno de 40 grados partido el lado opuesto a ese ángulo que mide 10. Pues ya de esta ecuación sería fácil despejar el seno de C. Sería 15 por el seno de 40 grados partido 10. Con la ayuda de la calculadora podemos descubrir que eso es 0,964. Y con la ayuda de la calculadora también podemos descubrir que el ángulo que corresponde a ese seno es un ángulo de 74,6 grados. ¡Ojo! Si ese ángulo fuese obtuso, estaríamos hablando de un ángulo de 105,4 grados. De ese asunto trataremos en un ejercicio posteriormente. Lo apuntamos en nuestro triángulo, 74,6 grados. Pues bien, ya conocemos los tres ángulos, porque el ángulo que falta sería 180 menos 40 menos 74,6, sería 65,4 grados. Pues ya será muy fácil, utilizando otra vez el teorema del seno, hallar la medida del lado A, ya que conocemos el ángulo opuesto. El seno de 65,4 grados partido A será igual al seno de 40 grados partido 10, que es el lado opuesto al ángulo de 40 grados. Y volvemos a despejar igual que antes, descubrimos que el lado A mide 14,15 metros, que observando el dibujo parece un resultado más que razonable. Pues ya sabemos que Juan tiene que comprar 67,15 metros de alambrada, que sería la suma de los 5 lados de la casa. A un piloto le dice el radar que hay dos aviones a su misma altura, uno a las 10 a 5 kilómetros y otro a la 1,5 a 7 kilómetros. ¿Qué distancia habrá entre esos dos aviones? Vamos a situarnos, como dice el problema. Aquí tendríamos el avión, nos ayudamos de este pequeño reloj que hemos pintado, aquí tendríamos las 12, a las 10 a 5 kilómetros tiene otro avión, el ángulo que marcan las 10 con las 12 son 60 grados, ya que cada hora marca 30 grados del reloj. A la 1,5 tiene otro avión a 7 kilómetros. Como la 1,5 está entre las 12 y las 3, pues será la bisectriz de ese ángulo, pues estaremos hablando de un ángulo de 45 grados a su derecha. Y nos están pidiendo la distancia entre esos dos aviones. Bueno, pues el ángulo A, el ángulo que está enfrente del lado A
mide 60 más 45, 105 grados, pues por el teorema del coseno sabemos que a al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado menos el doble del producto de los otros dos lados, el doble de 5 por 7, por el coseno de ese ángulo opuesto, que es 105 grados. Y realizando todos esos cálculos, tenemos 5 al cuadrado 25, 7 al cuadrado 49, y 2 por 5 por 7 por el coseno de 105 es menos 18,12. Realizando todos esos cálculos, menos menos más, todo suma 92,12, y a eso le tenemos que aplicar la raíz cuadrada, que es aproximadamente 9,60. Trasladamos el resultado al dibujo y vemos que parece un resultado razonable. Los aviones se encuentran a 9,60 kilómetros entre ellos. Halla el área del siguiente triángulo sin la ayuda de la calculadora. Estamos acostumbrados a utilizar la fórmula base por altura partido 2. Y ahora nos planteamos el reto de hallar el área de este triángulo sin conocer la altura, solo la medida de los tres lados. ¿Qué ángulo tendremos aquí? Vamos a llamarlo beta. Si tuviésemos ese ángulo, utilizando el seno de ese ángulo, ya tendríamos nuestro problema resuelto, porque el seno de ese ángulo sería h partido 8. Y ya bastaría despejar h. ¿Podemos hallar el coseno de ese ángulo con el teorema del coseno? Porque fijaros, como tenemos los tres lados, sabemos que 5 al cuadrado, 5 que es el lado opuesto a beta, es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado, menos 2 veces el producto de esos otros dos lados, por el coseno de beta. Bueno, pues si de ahí despejamos coseno de beta, lo podremos obtener. Vamos realizando los cálculos. Ahora 64 y 81 pasarán restando a 25, menos 144 pasará dividiendo, y realizando esos cálculos obtenemos 0,83 periódicos. Ya tenemos el coseno de beta. Podríamos tener el seno por la relación fundamental de la trigonometría, pero vamos a hacer algo que va a resultar más sencillo. Vamos allá a x, que será el cateto de abajo de este triángulo rectángulo. Sabemos que el coseno de beta sería el cateto contiguo partido la hipotenusa de ese triángulo verde, que es 8. De esa forma x será 8 por el coseno de beta. El coseno de beta ya lo hemos calculado antes, que es 0,83 periódicos. Obtenemos 6,6 periódicos. Que si hallamos su fracción generatriz, estamos hablando de 20 tercios. Muy bien, pues 6,6 periódicos lo trasladamos al dibujo. Vemos que es un resultado razonable. En el dibujo no tendría mucho sentido poner la fracción generatriz, porque para visualizar una medida las fracciones no son útiles. Sin embargo, para realizar el resto de cálculos, que vamos a aplicar el teorema de Pitágoras para sacar la altura que necesitamos, es muy práctico utilizar la fracción generatriz. Aplicando el teorema de Pitágoras, obtenemos que esa altura mide 4,42 centímetros. Por lo tanto, el área de ese triángulo es 9 por 4,42 partido 2. Y todo eso resulta 19,9 centímetros cuadrados aproximadamente. Ni siquiera necesitamos ya que nos den la apotema de los polígonos regulares. Vamos a verlo en este pentágono, supongamos que es regular, y que cada lado mide 8 centímetros. Aquí tendríamos dos radios, tendríamos uno de los 5 triángulos isósceles que compone
ese pentágono regular. ¿Estaría bien descubrir cuánto mide ese ángulo? Bueno, ese ángulo será la quinta parte de un ángulo de 360 grados, 360 entre 5, pues descubrimos que ese ángulo mide 72. Pues si a 180 le quito 72 y lo divido entre 2, obtendré la medida de cualquiera de los dos ángulos de abajo. Los dos ángulos de abajo miden 54 grados. Pues si partimos ese triángulo por la mitad, tenemos que el cateto contiguo a 54 grados mide 4, la mitad de un lado, y con eso vamos a intentar descubrir cuánto mide la apotema. Sabemos que la tangente de 54 grados es cateto opuesto, la apotema partido el cateto contiguo, que sabemos que mide 4. Pues despejando A, el 4 pasa multiplicando a tangente de 54 grados y con la ayuda de la calculadora, al no ser un ángulo notable, pues obtenemos que eso mide 5,51 centímetros. Siempre que no estemos trabajando con ángulos notables, no nos quedará otro remedio que recurrir a la calculadora. Si te fijas en cualquier polígono regular, tendríamos que la apotema es igual a la tangente de 180 menos 360 partido el número de lados partido 2, y todo eso multiplicado por la mitad de la medida de un lado. Con cierto dominio de la trigonometría no necesitaremos estudiarnos fórmulas tan feas. Por último, ten cuidado con los triángulos obtusángulos cuando aplique el teorema del seno. Vamos a verlo con un ejemplo. Aquí tenemos un triángulo obtusángulo. Nos dicen que este ángulo mide 25 grados. Nos dicen que este lado, el más largo, mide 20 centímetros y el lado opuesto al ángulo de 25 grados mide 12 centímetros. Con toda esa información nos pide el ángulo alfa, el ángulo obtuso. Bueno, por el teorema del seno será muy sencillo, ya que el seno de ese ángulo partido el lado opuesto a ese ángulo que mide 20 será igual al seno de 25, como conocemos el lado opuesto a 25, el ángulo de 25, que es 12, pues bastará despejar de aquí seno de alfa. Con la calculadora obtenemos que el seno de alfa es igual a 0,704 y por lo tanto, también usando la calculadora nos dice que ese seno se corresponde con un ángulo de 44,78 grados. A simple vista, ese resultado es absurdo. Estamos hablando de un ángulo que es obtuso. Bien, recuerda. La calculadora le hemos dicho que el seno mide 0,704. Ese valor lo podríamos tener por aquí más o menos. Y la calculadora nos ha dicho que eso se corresponde con un ángulo de 44,78 y no miente. Lo que pasa es que nosotros tenemos que saber que en el segundo cuadrante hay otro ángulo que se corresponde con ese seno también. Y así que el ángulo que buscamos es el suplementario de 44,78. Ese ángulo es de 135,22 grados y esto ya tiene más sentido. Observando el dibujo, ya tenemos alfa. Con una sola medida y con los ángulos necesarios, ya puedes medir todo el universo. Anímate a hacerlo. Matemática se despide.